Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con este estudio que se llama Despierta, que los tiempos son malos. Voy a empezar con una oración para que podamos empezar con este estudio. Señor, gracias por darnos este privilegio de aprender de tu palabra a través de tus historias que nos muestras en la Biblia, de que nos enseñes los principios, que nos enseñes el cómo actuar, el cómo guiarnos ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Te doy gracias, Señor, también porque pues, nos das un día más en esta tierra y nos permites tener un mayor conocimiento de ti y también de acercarnos más a lo que tú quieres que aprendamos. Te pido hoy por este estudio y por todas estas personas que están escuchando para que pues, podamos lograr entender tus principios, que logramos abrir nuestros corazones y recibir este mensaje. Y también te pido por aquellos que pues están comenzando a escuchar sobre esto, sobre la Biblia, mejor dicho, sobre estas historias que están en la Biblia. Te pido también que pues más que simplemente lo vean como historias, también que abran sus corazones para que tengan una relación contigo y pues te pido que lleguen estas palabras a ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un estudio diferente que se llama Despierta, que los tiempos son malos. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque a lo largo de estas semanas hemos estado viendo el libro de Mateo y hoy vamos a ver otro libro, que es el libro de Ruth. Como ustedes ya saben, esta noche pues se celebra ya pues más de 200 años en donde México obtuvo su independencia ante el reino de España. Pero por otro lado tenemos que ver y observar y admitir que México todavía sigue en esclavitud. ¿A qué me refiero y cuál esclavitud hablo? Estoy hablando de la esclavitud en el pecado, la esclavitud que te hace el pecado, principalmente a todos, pues todo México que está lleno pues de muchos problemas, ahorita como el siglo XXI, y no nada más de México, pero aprovechamos el tema de la independencia de México mencionando esto, ya que estamos viviendo en un siglo XXI en tiempos de oscuridad, tiempos terribles, donde hay zozobra, incertidumbre y mucho miedo. ¿Cuál es el motivo? Porque nos hemos alejado de Dios en todo el planeta. Hoy justamente se proclama por todos lados que Dios está muerto y que con ello tenemos problemas, y con ello más bien la consecuencia es que tenemos problemas de inmoralidad, violencia y desprecio a las ordenanzas de Dios. Es más, la mayoría no conoce las ordenanzas de Dios. La humanidad como tal ha avanzado muchísimo en cuestión de ciencia y tecnología. Vemos todos los avances que hay por todos lados en la cuestión tecnológica, en la cuestión científica. Y pues no hay ninguna época en la que pues haya un paralelo con respecto a este tema en toda la historia humana. Pero precisamente la Biblia dice que esto es una de las señales antes del fin. Y vamos a leer Daniel 12:4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces podemos ver esta situación donde encontramos países ricos como Estados Unidos, que en su fundamento pues se basó en la Biblia, pero que actualmente pues se ve también una decadencia alarmante. O también vemos a países como el menos ricos, como el de México, que no tienen un fundamento en la Biblia, que la mayoría de la población no conoce la Biblia, no la lee, y pues desde siempre, desde su fundación ha sufrido como nación y aún sigue sufriendo y seguirá sufriendo.
Entonces, ¿acaso Dios nos ha abandonado y anda por otros lados hasta los fines de la galaxia? Pero esto no es lo que dice la Biblia y hay que tenerlo muy en claro. Dios ama al hombre y su amor a él no ha cambiado. Vamos a leer Malaquías 3:6. Malaquías, los últimos versículos, los últimos libros o el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:6, que dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios ya puso la solución aquí, ya nos puso la solución a través de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, y en su gran amor, pues justamente es lo que Él hizo. Él entregó a Jesús para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados. Pero bueno, el día de hoy, justamente vamos a ver en la palabra de Dios un libro pequeñito que está escondido en el Antiguo Testamento. Este libro es el libro de Ruth. Vamos a leer primero los primeros 4 versículos de Ruth. Entonces vamos a buscar Ruth, que está un poco después de Jueces. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 4. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que nos va a contar o qué nos está contando este pequeño libro de Ruth? En él se nos cuenta cómo estaba el pueblo de Israel, que es algo que comentaba hace un momento Yaya. Este pueblo de Israel estaba descuidado y desviado de lo que debía de estar haciendo. Era el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, ellos estaban muy alejados de lo que Dios había encomendado y había mandado. Vamos a entender y vamos a ver que esta historia está narrada históricamente en la época donde vivieron los jueces. Es en la época donde no había rey en Israel, y pues simplemente la forma como de librar al pueblo de Israel a través de estos jueces, bueno, era por el poder de Dios, pero a través de estos jueces. Inclusive este libro de Ruth está inmediatamente después de este libro de Jueces, que tú, si vas una hoja atrás, vas a encontrar el último capítulo de Jueces. Y voy a leer el último versículo, que es lo que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el libro de Jueces 21-25. Entonces, aquí había un pueblo que estaba apartado de Dios, que no estaba siguiendo los mandamientos de Dios, y que, pues, como aquí lo dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Muchas veces, en este caso, eran decisiones equivocadas. Entonces, vemos también en este libro de Jueces un libro de caos y vergüenza para Israel, donde Dios en su misericordia interviene en ocasiones para evitar la destrucción total de Israel. Podemos ver las historias de Gedeón y de Jefté, así como también de Sansón. Más o menos en la misericordia de Dios, Israel subsiste. Si ustedes leen el libro o lo han leído, pues saben las historias, la verdad, bastante fuertes en donde suceden muchas atrocidades. Los últimos capítulos de Jueces, a mí fue un libro que me impactó bastante la primera vez que lo leí, porque es una situación terrible que le sucede a 2 personas, bueno, principalmente a una mujer. Es una situación muy, muy fuerte, y
y como consecuencias hay una guerra civil entre el propio pueblo de Israel. Les invito a que lo lean. Hoy no vamos a ver y profundizar sobre el libro de Jueces, pero lo que estamos enfatizando el día de hoy es que era una situación, era un momento problemático, un momento donde había mucho caos y desorden dentro de este pueblo. Y el problema era muy sencillo de detectar, como los problemas también que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es este problema? ¿Cuál es la respuesta? Pues es el olvido total de Dios. Este era el principal problema que tenían en ese momento y que actualmente también lo tenemos. Hay un olvido hacia lo que dice Dios, hay un olvido hacia, aunque tengamos una Biblia, pues a abrirla, a leerla, a conocerla, a saber qué es lo que nos está diciendo. Simplemente lo vemos, o muchas personas, en algún momento yo también lo vi como una fantasía, como una forma de darle pan y circo a la sociedad, ¿no? Así yo lo veía antes de conocer y de que Dios me mostrara los mensajes de Cristo, los mensajes del Evangelio, los mensajes de la Biblia. Actualmente pues la mayoría lo ve así. La iglesia es algo que se ve como algo lejano, y pues qué decir del mensaje de Jesús. Eso es hasta desconocido por muchos. Entonces vamos a leer Mateo 22, 29, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Veintidós, 29 dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces esta historia de Ruth se lleva a cabo precisamente en este periodo de los jueces de Israel, un periodo de gran oscuridad, como los tiempos que estamos viviendo nosotros. Y vamos a abrir entonces también de nuevo este libro de Ruth y leamos lo que dice desde el principio, Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces aquí ya nos está describiendo básicamente qué es lo que está sucediendo, que era la época donde gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra. Entonces eso es lo que nos dice de forma inmediata y nos hace notar esta situación que estaba presentándose, que era el hambre que existía en aquella tierra. ¿Qué significa esta hambruna o qué significa este tipo de problemas? Pues la hambruna en la Biblia es con frecuencia sinónimo de una disciplina dada por Dios por estar haciendo las cosas mal. Dios al que ama disciplina, y eran tiempos de disciplina. Hoy tenemos tiempos de disciplina también en la tierra. Guerras, hambrunas en muchas partes de la tierra, sequías, problemas climáticos. Esto lo podemos traducir ahorita actualmente a nuestro país, como tal vez en la ciudad, con problemas de contaminación, y en otras ciudades o en otros estados problemas de que no hay agua, en las ciudades y también en los campos, ¿no? Y esto perjudica y pues es una consecuencia. Y sobre todo un tremendo aumento de inmoralidad y de desvergüenza. Esto lo vemos también fácilmente en internet, puedes encontrarlo, ¿no? Se difunde con mayor notoriedad este tipo de desvergüenza e inmoralidad. Y también hay un rompimiento de las estructuras familiares. Hasta es algo mal visto si tú estás dispuesto a defender a la familia, si tú estás dispuesto a defender la estructura de una familia. La realidad es que esto también muchas veces es consecuencia de que ya las familias ya están fragmentadas, y hay como estructuras que pues por las circunstancias el papá y la mamá ya no fueron los responsables de la educación, sino los tíos, los abuelos, y
Y bueno, pues hay muchas personas que actualmente también esta estructura de familia pues es rechazada. Es rechazada. Y bueno, esto también podemos identificarlo como otra señal de los últimos tiempos. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y es algo que actualmente podemos ver. Hoy es más relevante para muchas personas el satisfacer tus propios objetivos, tus deseos, el satisfacer pues principalmente tus deseos, lo que tú quieres hacer, satisfacer el yo. Eso lo vemos en todo momento. La mercadotecnia, de hecho, está hecho para fomentar más esta situación de que tú puedas lograr las cosas que quieres, de que tú puedas viajar a donde quieras, que tú puedas ser lo que quieras ser, que tú tengas, que tú seas, muchas cosas que actualmente pues están hechas para que reforcemos más esta naturaleza de ver solamente por nosotros mismos. Pero a diferencia del hombre alejado de Dios, que vive atormentado por estas situaciones, por diferentes problemas, por los diferentes problemas que vemos en el mundo, para el hombre de Dios son tiempos de reflexión, son tiempos de contrición. Estaba viendo y entendiendo qué es esto, contrición. La contrición es arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios. Y también pues vemos que el hombre de Dios también tiene estos tiempos como un testimonio para un mundo totalmente perdido. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en este caso de Ruth. En el caso del libro de Ruth, estamos viendo que se nos menciona este personaje llamado Elimelec. Elimelec, al ver la situación de hambre que estaba viviendo la tierra de Judá, siendo disciplinada por Dios esta tierra, ¿qué es lo que decide? Que él se fue a los campos de Moab. Antes que sigamos con este pasaje y este personaje, cabe mencionar que el hombre de Dios no está exento a vivir los problemas que tiene el mundo. No está exento a vivir desastres, caos, guerras. No, vete para allá. No está exento, de hecho nosotros vivimos en este país y la misma inseguridad que le sucede a alguien que no es cristiano, también cualquiera lo puede experimentar. Las enfermedades, la misma pandemia que de hecho vivimos. Porque vivimos en el mismo mundo que los demás viven, pero la gran diferencia es tomar decisiones sabias en nuestro proceder y para con nuestra familia. Esto es lo que hace un hombre de Dios. Esto no es lo que vemos en este versículo que estábamos leyendo de Ruth 1:1, donde nos dice que este varón se fue a morar a los campos de Moab, Elimelec, y esta decisión fue una muy mala decisión. Hay que tomar en cuenta que nosotros como cristianos no debemos de huir o escondernos en los tiempos difíciles, sino aguantar y proclamar nuestra confianza en Dios.
Ahorita festejamos y todos están orgullosos de México por la independencia o porque tenemos una comida muy rica y podemos disfrutarla en estos días. Pero la realidad es que mucha gente también está rechazando a México por los niveles de inseguridad, porque a lo mejor no hay las mismas posibilidades, oportunidades en salarios, porque hay corrupción, porque no se aplica la justicia. Pues nosotros como cristianos no debemos de ir y huir ante estas situaciones. No debemos de decir, bueno, a la primera que encuentre me escapo. Sino Dios nos pone justamente en el lugar en el que estamos para poder ser luz en estos tiempos de oscuridad. Entonces el cristiano no huye o se esconde en los tiempos difíciles, sino proclama su confianza en Dios. Pero todavía este varón se fue precisamente, estamos hablando ya de Elimelec, este varón se fue precisamente a donde no debería de ir, que eran los campos de Moab. Aquí hay que aclarar una situación. La situación de hambruna la estaban viviendo en Israel. De hecho, en diferentes momentos de la historia que podemos leer en el Antiguo Testamento, Israel está constantemente en problemas, ya sea porque estaba asediado por otras civilizaciones, otras naciones, estaban rodeándolos y estaban viviendo un hambre constante. Diferentes momentos en la historia de Israel han vivido diferentes situaciones de problema que Dios lo permite para que se arrepientan el pueblo que Él eligió. Pero ¿qué es lo que hace este hombre Elimelec? Pues se va a un lugar donde no había esta situación. Por eso se fue a Moab. En Moab no existía o no habría esta hambre que está presentando en Israel, o si no, pues no se hubiera ido a este lugar. Entonces vamos a ver por qué no debería de ir a este lugar este hombre llamado Elimelec con su familia. Pues primero, porque Dios estaba disciplinando a Israel. Lo que tenía que hacer era arrepentirse y seguir a Dios, arrepentirse y obedecer a Dios. Y si el pueblo no estaba obedeciendo a Dios, pues proclamar lo que Dios estaba anunciando. Vemos con diferentes historias de los profetas cómo pues declaran constantemente que se arrepientan, y en muchas ocasiones se arrepienten, pero en la mayoría pues no. Hay una dureza en el corazón. Entonces vamos a ver también el otro motivo por el cual no tendría que ir a esta tierra llamada Moab. ¿Quién era Moab? Y esto lo tenemos que ir a Génesis 19:37, donde nos habla precisamente lo que Moab y de lo que Moab, más bien de dónde salió Moab. Vamos a leer Génesis 19:37. Génesis 19, capítulo 19, versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿A quién se refiere? Si nosotros nos vamos en este capítulo 19, vemos que es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si recordamos en este pasaje, Abraham estaba intercediendo por estas ciudades a causa de Lot, porque Lot vivía en estos lugares. Y es como los dos ángeles, cuando van a estas dos ciudades, le indican a Lot que se vaya de este lugar. Y así Lot se va a otro lugar. Sin embargo, en el lugar al que llegó tampoco tuvo confianza en Dios y se fue y se apartó a una cueva. Es ahí donde sus hijas, al ver o al pensar
que ya no iba a haber nadie, ningún hombre en la tierra, deciden tener relaciones con su propio padre. Y pues prácticamente esto es incesto. Bueno, no prácticamente, esto es incesto. En Moab nace justamente del incesto de Lot con una de sus hijas, de la hija mayor, y por lo mismo viene a ser un pueblo maldecido por Dios y enemigo de Israel. Entonces vamos a ver también qué es lo que nos dice Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3 nos habla un poquito también cómo Dios les menciona lo siguiente: no entrarán amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y entonces está diciendo por qué no podía entrar Moab, porque también se habían puesto en contra del pueblo de Israel al momento de llegar a la tierra de Canaán. No lo dejó pasar por esta tierra, y también, pues, como lo estábamos mencionando, era un pueblo enemigo de Israel. Entonces vemos a este hombre, Elimelec, que se va a Moab y se lleva a toda su familia. Y no nada más eso, sino que estuvo allí por 10 años sin importarle lo que estuviera pasando en su tierra natal, que es Israel. Y vamos a ver lo que dice el versículo 2 de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Lo de los 10 años ya viene hasta hasta el versículo 4, en la última parte, y dice: y habitaron allí unos 10 años. Entonces, vamos a traducirlo a la actualidad. Tú como cristiano, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú como seguidor de Cristo, hijo de Dios, en esta generación maligna y perversa, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que haces? Dios nos pide que seamos como un luminar en el mundo. Filipenses 2:15. Un luminar en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cuántos cristianos huyen como este varón o se esconden en lugar de ser el luz del mundo? ¿Eres tú acaso uno de ellos? Mateo 5:14. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De hecho, este versículo es parte del nombre, mejor dicho, es el nombre del grupo, Mateo 5:14. Y justamente con la intención de que seamos la luz del mundo, que vayamos anunciando la luz que es Jesucristo, que vayamos a anunciar la luz que es el camino de Dios. Y voy a hacerles una pregunta: ¿quién anunciará los caminos de Dios si no son los hijos de Dios? Más bien, sino los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. ¿Quién anunciará estos caminos? Pues nosotros debemos de ser los que anunciemos estos caminos. Romanos 10, versículo 14 y 15. Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces podemos
ver que el temor de este varón que tuvo al huir con su familia a tierras prohibidas por Dios, pues le costó muy caro. Vamos a ver qué es lo que nos dice Ruth en el versículo 3. Ruth capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. La consecuencia que tuvo es que ahí murió y sus hijos se casaron con mujeres extranjeras, algo que Dios les había prohibido. Como lo dice en el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ellos se casaron con mujeres paganas. ¿Y qué es lo que nos dice 2 Corintios 6:14? 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces también vemos cómo sus hijos murieron allí en Moab, y como consecuencia desapareció totalmente esta familia, y solo quedó la mujer de Elimelec, que se llamaba Noemí. Entonces podemos aprender y entender en este estudio cómo con tanta frecuencia tomamos decisiones ignorando la palabra de Dios y después sufrimos las consecuencias por tal proceder. Entonces, como lo mencionamos en un principio, disculpen, hoy son tiempos difíciles y por lo mismo es importante tomar buenas y firmes decisiones para influenciar a un mundo que ya está destruido. Ay, disculpen. Se me atoró. Entonces sí, estamos viviendo en una gran hambre espiritual en la tierra, no nada más espiritual, también físicamente, pero que Dios en su voluntad lo ha permitido y lo permite. El gran ejemplo que podemos tomar es lo que vivimos y que todavía seguimos viviendo, la pandemia que Dios trajo. ¿Y cuál es el motivo o por qué razón? Pues para llamarnos la atención, para poder ir con Él, arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Dios, ir a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Qué estás haciendo tú, hijo de Dios? ¿Celebrarás esta noche como lo hacen la mayoría? Ignorando la terrible tempestad en la que estamos, o tomar el lugar en el ejército de Dios para predicar con tu propia boca y tu comportamiento que es necesario levantar los ojos y ver a Cristo, buscarlo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sí, nosotros tenemos una nacionalidad como mexicanos. Nosotros podemos celebrar que no estamos sometidos, esclavizados. Pero más importante tenemos que pensar en Dios, en Cristo. Que Cristo nos ha liberado de la mayor esclavitud, que es el pecado. Y yo te quiero motivar hoy, no solo para que en esta noche, si te llegas a reunir con los familiares y amigos, no solamente hoy, que les prediques, sino que lo hagas todos los días, que le prediques a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, lee, enseña, comparte y difunde el Evangelio de Cristo. Vamos a leer qué dice 2 Timoteo 4:2.
esta encomienda o exhortación que le hace Pablo a Timoteo, ya a punto bueno, prácticamente es una despedida por parte de Pablo, ya que lo iban después a decapitar. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no... Perdón, 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, esa es la invitación que te hacemos el día de hoy. Hoy empezamos con una serie de estudios de este libro maravilloso llamado Ruth. El tema, pues, es muy diferente a lo que estamos hablando el día de hoy. Hoy hablamos de esto porque es un buen pretexto de esta celebración que tenemos de aniversario de la independencia. Es un buen pretexto para ver pues que el mundo está en una situación crítica, que es necesario predicar y aprovechar también estas oportunidades que tenemos. Si en dado caso estás reuniéndote a una comida, una pequeña cena, pues que puedes predicarles a los demás. El tema del libro de Ruth pues es muy diferente a lo que hemos dicho esta noche, pero veremos qué es lo que habla. Y este libro habla de una gran luz y esperanza dentro del caos de su época, en esta época de los jueces en Israel. Hoy solo hablé de los primeros versículos donde se describe lo mal que estaban las cosas en estos tiempos. Pero en el libro de Ruth encontraremos un gran oasis de esperanza y de amor en el resto del libro, que nos da la enseñanza que las cosas pueden estar muy mal, pero no necesariamente en nuestra vida. La semana entrante hablaremos del segundo estudio de este precioso libro. Por el momento, pues vamos a tomar una pausa, un respiro al libro de Mateo que hemos estado revisando en estos meses. Y bueno, pues por último, yo sé que como cada año en México se da el grito, a lo que se le conoce como el grito, donde se mencionan a estos personajes que influyeron en esta independencia ante el Reino de España. Pero hoy, si eres hijo de Dios, grita principalmente que vive Dios y que vive Cristo. Y esto por los siglos de los siglos. Entonces, yo te invito hoy a tú como cristiano que puedas ir y compartirles el Evangelio, transmitirles el mensaje que hoy te compartimos y que no nada más hoy, todas las semanas estudiamos justamente la palabra para poder ir con los demás y compartirles sobre lo que tú ya recibiste, sobre lo que tú ya has sido liberado. Anuncia esta independencia del pecado, que aunque nosotros sabemos que caemos y podemos caer en los pecados, Dios nos ha liberado de esta gran consecuencia del pecado. Y si tú que nos estás viendo no has aceptado o no has recibido esta liberación, no has recibido esta libertad, esta verdadera libertad, como dice el versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú aún no vives esta libertad, no eres hijo de Dios, no has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas una oración conmigo, ahí donde te encuentras, en el silencio de tu corazón, que puedas entregarle a Dios toda tu vida y que Él te libere de las consecuencias del pecado, de esas consecuencias que tú sabes perfectamente que estás viviendo. Tal vez estás intranquilo, tal vez vives preocupado, tal vez has tenido muchos problemas por cómo llevaste o cómo llevas tu vida actualmente, pero Dios está dispuesto a transformar tu vida. Así que acompáñame y haz la siguiente oración conmigo. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo que he fallado, que he estado alejado, que he estado ignorándote,
que no te conocía, que no te conozco. Te pido, Señor, hoy, que tú seas el Señor de mi vida, que me perdones por todos los pecados que yo he cometido. Vengo a ti arrepentido de haber vivido esta vida conforme a mis propios intereses, mi egoísmo, mi envidia, mis problemas, todos los pecados que tú conoces en mi corazón. Te pido hoy que tú transformes mi vida y que seas el que la lleve a donde tú quieras y que me des esta libertad, esta verdadera libertad, esta paz que tú prometes, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues el día de hoy, este es el estudio, que es lo que vamos a comenzar, de Ruth. Y pues esto...